Y listo. Bueno, buenos días. Les agradecemos a todos y a todas, ¿verdad?, por conectarse a otra de las sesiones de los talleres de jardinería. El TCU 491, ¿verdad?, ha estado impartiendo estos talleres y el día de hoy nos toca la continuación de lo que es el taller de suculentas y sus cuidados. Hace 15 días, ¿verdad?, nos vimos en la primera de este tipo de talleres, de esta sesión de suculentas, y vimos lo que fueron como la pequeña introducción a qué son las suculentas, también vimos cómo identificarlas, ¿verdad?, los diferentes tipos de familias que hay y la importancia del tipo de sustrato que se utiliza para las suculentas, ¿verdad? Ahora, en esta sesión del día de hoy, lo que vamos a estar viendo son como los cuidados más básicos, ¿verdad?, principales que tienen que tener, como lo son el riego, ¿verdad? El riego para las suculentas, los efectos que tiene el sol, los efectos que tiene la sombra y cómo reproducir suculentas, ¿verdad? Cuáles son los diferentes métodos que existen para la reproducción de suculentas. Entonces, bueno, queríamos empezar preguntándoles a ustedes, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia riegan ustedes sus suculentas, ¿verdad? Y ¿cómo saben cuándo hay que regarlas? ¿Cuáles características buscan ustedes en la planta para saber que ya es necesario estarlas regando? Entonces, si gustan abrir el micrófono o pueden escribir también en el chat para que nos comenten un poco, ¿verdad?, acerca de cada cuánto las están regando. Hola, buenos días. Yo normalmente las riego, como o sea, como una vez a la semana, pero sí veo que las hojitas están como poniéndose pasitas, entonces las riego antes. Es que aquí, bueno, yo vivo en Desamparados y a veces hace mucho sol o a veces no está tan caliente, entonces igual he visto que recomiendan con un palito de dientes meterlo y si sale limpio, pues se riega. Igual, bueno, la mayoría sí puedo ver un toquecito a la tierra, entonces si la veo muy seca, la riego. Ujú. Sí, exacto. Ahora más tarde vamos a hablar de esa técnica de insertar el palito para ver si hay que regarla. No sé si alguien más nos quiere compartir. Ahí Ana Benavides escribió un mensaje. Buenos días. Ujú. Nos dice, yo riego cada vez que el sustrato se ve muy seco y dice que vive en un lugar muy húmedo. Ajá, entonces, ¿verdad? La vez pasada vimos eso, que de hecho las condiciones climáticas del lugar en las que uno vive o el lugar en donde uno tenga la suculenta hace que sea diferente, ¿verdad? Cada cuánto la tengo que estar regando. Acá Francine nos dice una vez a la semana. Eso es algo que le recomiendan a uno mucho, ¿verdad? A veces cuando va a comprar una planta, una suculenta, le dicen como que hay que estarle echando agua una vez a la semana, pero vamos a ver por qué es que tal vez esa no sea la mejor recomendación, ¿verdad? Porque depende mucho de las condiciones. No sé si alguien más y si no, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es el riego, ¿verdad? La importancia del riego y qué tan frecuente hay que estarlo haciendo. Acá está, ¿verdad? Se debe realmente hacer una vez a la semana. Eso es lo que les decía, que a veces uno llega y en un vivero uno compra la matita y eso es lo que le dicen, ¿verdad? Está, usted nada más con echarle un poquito de agua una vez a la semana está bien. Pero esto realmente no siempre va a ser así, se debe tomar en consideración lo que es el espacio en donde está la planta, ¿verdad? Porque a veces uno la puede tener al sol, en donde le está pegando directamente la luz del sol, entonces esta se va a secar muchísimo más rápido que si fuera por el contrario, que uno lo tiene adentro de la casa, ¿verdad? En un lugar en donde está la sombra, no va a ser necesario estarla regando una vez a la semana. Puede que sea entonces como una vez cada 2 semanas o algo así, ¿verdad? Entonces, no siempre hay que seguir ese consejo de hacerlo una vez a la semana. Hay que tener en cuenta todas estas cosas y ver, ¿verdad? Porque puede variar incluso en verano, ¿verdad? Si está muy seco, entonces si uno las tiene afuera, entonces sí hay que estarlas regando, pero a veces llueve y estas se mojan, entonces no es necesario, ¿verdad? Entonces todo este tipo de condiciones nosotros las tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver cómo tengo que estar yo dándole el riego adecuado a mi suculenta. Acá está entonces esta técnica del palito, ¿verdad? Del palito de dientes, que era lo que mencionaba la participante, ¿verdad? Que nos comentó antes. Esta es una técnica que
lo que se hace es agarrar un palito, bueno, tiene que ser como largo, ¿verdad? Puede ser como un pincho en donde uno lo que hace es insertar en la suculenta, ¿verdad? En el sustrato de la suculenta para ver si el sustrato está seco o si todavía está mojado. Entonces se debe insertar y es muy importante que ese palito llegue hasta el fondo, ¿verdad? Porque tenemos que ver si las raíces son las que están mojadas. Entonces, tiene que ser lo suficientemente largo para llegar hasta ahí. Lo insertamos y cuando uno lo saca, si uno ve que está la tierra seca, digamos, que no sale como mojado, entonces quiere decir que ya se puede regar, pero si cuando lo sacamos se ve que está todavía como con barro, ¿verdad? O así como húmedo, mojadito, entonces todavía no es tiempo de regar nuestra suculenta porque eso quiere decir que todavía el sustrato está húmedo. Acá se puede ver en la foto, ¿verdad? La primera, donde se saca el palito, se ve que se ve un poco café, pero es más como tierra seca, ¿verdad? Como sucio, como polvillo. Entonces, en este caso, ya la planta está seca y es necesario volver a regarla. Pero vean, por ejemplo, aquí abajo, ¿verdad? Que cuando uno saca el palito, está todo lleno de tierra, ¿verdad? De tierra mojada. Entonces, eso quiere decir que todavía no es tiempo. Esto puede pasar en esta, ¿verdad? En este ejemplo era una que estaba bastante húmeda, pero puede que se vea como abajo, ¿verdad? No en todo el palito, sino como abajo, pero si se ve de esta forma, si se ve que está húmedo, quiere decir que las raíces todavía están húmedas y por lo tanto no es necesario regarla, ¿verdad? Porque más bien si le echamos demasiada agua, puede que terminemos pudriendo nuestra planta. Esto es como esa técnica, ¿verdad? Cuando uno cocina y está haciendo un queque y le mete como un tenedor, un palito para ver si ya está el queque. Entonces, cuando uno lo saca y revisa si sale seco, es porque ya está, pero si todavía queda como ahí embarrado, es porque le falta cocinar, ¿verdad? Es como algo sumamente similar para ver si tenemos que regar nuestra planta o si todavía podemos esperar unos días y volver a aplicar la técnica para ver si ahora sí ya nos sale el palito seco. Ahora mi compañera Ana les va a comentar un poco acerca de cuáles son las consecuencias, ¿verdad? De estar regando mucho nuestra suculenta, porque esto es algo que las puede afectar bastante. Gracias, May. Listo, entonces las consecuencias de mucho riego. ¿Qué pasa cuando estamos regando mucho nuestra planta? No estamos siguiendo la técnica del palito o no somos unas personas muy expertas, ¿verdad? Estamos empezando en el mundo de las suculentas, estamos empezando a conocer cómo, qué les gusta y así. Es muy probable caer en el error, ¿verdad? Una de las primeras señales que hay exceso de riego son estas hojas amarillas, ¿verdad? Que se pueden notar en la primera imagen. Estas hojas ya amarillas, usted las puede estripar y le sale como el exceso de agua. Entonces, ahí ya más bien es un momento muy crítico donde usted ya tendría como que capitar para poder salvar la suculenta. Y ya en la foto de la par, ya esa suculenta en realidad ya no tiene salvación. Vea, digamos que las hojitas están como negras, están caídas y ya sola, digamos, ellas solas, las hojitas, se van cayendo. Entonces, eso lo que pasa es que desde la raíz se pudrió, digamos, de tanto riego. Entonces, todo como la enfermedad le va saliendo hasta arriba. Entonces, más bien eso es algo peligroso porque uno no lo ve, porque empieza desde las raíces, entonces camina hacia arriba y usted cuando se da cuenta de sus hojas, su suculenta está con las hojas todas caídas y ya no hay manera de salvarla. Entonces, más bien, mucho riego es un problema, ¿verdad? Es casi mejor siempre regar menos que mucho, porque ya en este momento, digamos, no tiene mucha salvación. La que podría tener salvación es esa otra de la izquierda, pero aún así tenemos que esperar un proceso completo, ¿verdad? Decapitarla, esperar que se cicatrice y todo para poder volver a sembrarla. Entonces, aquí la técnica es no pasarse la mano cuando uno va a regar. Puedes pasar a la próxima, May, por favor. Y ok,
la consecuencia de la falta de riego. Es mucho más fácil poder salvar una suculenta que ha tenido poco riego que salvar una suculenta de exceso de riego, porque nada más le tengo que regar esta suculenta quizás 1 o 2 días y ya está llena, digamos, ya está mejor, o sea, ya absorbió el agua, entonces ya está como en la imagen de abajo. Entonces, una de los signos de que la suculenta está con poco riego son estas arrugas que se le forman, digamos, en las hojas, se puede notar, ¿verdad? Entonces ya en ese momento también obviamente vamos a ver que el sustrato está sumamente seco y esto también puede pasar mucho en lo que es la época de verano, que, que no hay como una lluvia que puede caerle ocasionalmente, ¿verdad? De manera diaria. Entonces ella ya está como acostumbrada al sol y entonces este signo de las arrugas es porque ella está tratando, la suculenta está tratando de tomar el agua que ella almacena en sus hojas para, digamos, nutrirse, ¿verdad? Entonces por eso se arruga, se arruga, se arruga. Y por eso cuando una suculenta está linda y saludable es que le vemos las hojitas todas gordas, porque ella almacena su agua ahí. Entonces sí, siempre es preferible usted regar poco que mucho. Y el sol y los efectos, bueno, las suculentas, ¿verdad? Son de sol y uno de los efectos que da ellos estar al sol y estar como también otro efecto es como la falta de riego, es el estrés. El estrés para las suculentas no es el estrés como para nosotros, no es algo malo, ¿verdad? Es algo más bien que puede atraer diferentes tonos y colores, ¿verdad? En la suculenta. Por ejemplo, podemos ver la foto de arriba, está en sus 3 etapas, digamos, de estrés. El verde es cuando ella está regada completamente y está como, digamos, como en un lugar más como con sombra. Después, la que está como anaranjada, ya la estamos exponiendo un poco más al sol, pero igual la estamos regando bien. Y ya el rojo es que le estamos limitando la cantidad de agua que ella recibe y a la vez la estamos exponiendo completamente al sol. Entonces ella va a tomar esas tonalidades. Por eso es que, digamos, las suculentas pueden tomar diferentes tonalidades. Pueden ser moradas, pueden ser rojas, pueden ser rosadas, diferentes a colores verdes. Al igual con la suculenta de aquí abajo, podemos ver que, digamos, tiene como un poquito de tono, ¿verdad? Anaranjado, pero en la foto de a la par sí se ve como un poco más estresada, más rojo y más vívido los colores de la suculenta. Y entonces, ¿qué pasa, digamos, si nosotros queremos exponer nuestra suculenta al sol para que ya tome estos colores, ¿verdad? Esto es un proceso que hay que hacerlo muy gradualmente y hay que saber con cuáles plantas vamos a exponer al sol y cuáles no, ¿verdad? Como habíamos hablado la semana pasada, lo primero siempre es poder identificar la suculenta que tenemos y saber si esta suculenta es de qué climas pueden soportar. Entonces, aquí lo que pasó fue que hubo un cambio de clima muy drástico y esto quemó a la suculenta. Esta suculenta es de sol, pero quizás no estaba acostumbrada. Quizás, por ejemplo, el dueño la compró recientemente y en las condiciones que estaba en el vivero son muy diferentes a las condiciones que estaba en su casa. O también, si la cambió de lugar, aunque sea en la misma casa, ¿verdad? Puede ser que estuviera en la sombra y después de un momento a otro la cambió muy repentinamente al sol directo a recibir 8 horas de sol. Entonces, ¿cómo hacemos esto de la manera correcta? ¿Cómo las pasamos, verdad? Sería gradualmente. Entonces, por ejemplo, yo la compré de X vivero y la estoy acostumbrando al ecosistema de mi casa. Entonces, la pongo como al sol 1 o 2 horas como la primera semana. Voy viendo, ¿verdad? Muy cuidadosamente, viendo todos los detalles que ella tenga, a ver si hubo algún problema. Si no, si yo no veo que hay como alguna quemadura
ella no reaccionó mal a que yo a que yo la expusiera 1 o 2 horas al sol, entonces la próxima semana o como a los 3 días le puedo agregar un poquito más y agregarle un poquito más de tiempo. Siempre hay que estar cuidando, ¿verdad? Que no les pasen estas quemaduras, porque entonces ahí ya sería, digamos, un estrés ya malo, ¿verdad? Porque estamos quemando la suculenta. Entonces eso es un proceso que se hace gradualmente. Después de 3 horas se le aumenta así, igual, poco a poco. Y usted va viendo, digamos, que la suculenta se le va a cambiar del color al color que ella se puede estresar. Eh, Rojo, moradito, diferentes tonalidades puede tomar. Entonces, sí es como una manera que uno va estresando la suculenta correctamente. Y después tenemos el otro lado de la moneda, que es la sombra y los efectos que esta tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver una suculenta que es de sol, pero en la primera imagen estuvo expuesta a la sombra. ¿Y cómo sé que estuvo expuesta a la sombra? Vea que, digamos, la roseta, ¿verdad? El centro de la suculenta está completamente abierta cuando debería estar cerrada, como se ve en la foto de abajo. Entonces, podemos identificar si estamos con una suculenta parecida así, que ella ya las hojas se han estado expandiendo. Esto no es el lugar adecuado donde la tenemos. Esta es una suculenta de sol y la estamos poniendo en un lugar que tiene sombra. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, en la sombra. También lo que va a pasar es que la suculenta, como su naturaleza es de sol, ella va a estar estirándose y ella se va a empezar a estirar hacia arriba o hacia donde ella vea que hay como luz, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una ventana y el sol viene desde acá, la suculenta se va a hacer así. Entonces, este es otro problema. Si quiere, podemos pasar a la próxima. May, porfa. Y aquí lo que vamos a tener, lo que nos trae a esto es un efecto que se llama la etoliación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, podemos ver en esta misma suculenta que vemos que esta suculenta está como inclinada hacia un lado. Esto, permítame decirles que eso no es que la han cuidado muy bien, que ha crecido mucho, sino que la suculenta más bien está buscando sol. Ella está inclinándose hacia donde está el sol. Entonces, sabemos, esto es una señal muy clara de que no la tenemos en el lugar adecuado. La suculenta no debería de estirarse, las hojas siempre deberían de estar compactas, como en la imagen anterior, o como se puede ver en esta otra foto de la par, pero nunca etioladas, ¿verdad? Una manera que se puede hacer para arreglar, digamos, esta etoliación sería decapitando lo que es la corona de esta suculenta, justamente acá. Podemos quitarle estas hojitas, digamos, como estos 2 hojitas de abajo, como esa y la que está ahí atrásito, ajá. La quitamos y esas se pueden poner a reproducir, ¿verdad? Lo que podemos hacer también es con un poquito de canela en polvo, vamos a curar la herida de los dos, porque está la corona y también está la suculenta, digamos, lo que queda sembrado en la maceta, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle un poquito de canela en polvo a ambos cortes, ¿verdad? Vamos a dejar que esto se vaya secando, se cicatrice, puede durar como unos 7 a 10 días. Inclusive, si ya vemos que la suculenta empezó a sacar raíces, ya ese es el momento adecuado para poder sembrarla. Y entonces así es como nosotros arreglamos la etiolación. La sembramos en una maceta nueva, ¿verdad? Cuando ya vemos que tenga raíces y así, la sembramos igual como una suculenta, como cualquier otra, y ella va sacando raíces, ella sola va sacando raíces. Y entonces también nos quedamos con este otro tronquito, ¿verdad? Podemos quitarle las hojitas y en estos troncos también pueden nacer hijos, entonces no es para que lo bote, ¿verdad? Pero siempre asegúrese por lo menos de dejar alguna hoja, porque a veces, digamos,
es más probable o es más fácil para la suculenta morirse del todo si ella no tiene una hoja a quien nutrir. Entonces, si dejas como al menos una hojita en el tallo, ella va a decir, ok, todavía tengo que seguir trabajando porque estoy alimentando a una parte. Entonces, en ese momento es cuando más bien se estimula más para poder nacerle un montón de hijos alrededor del tronco. Y ya, ok. La reproducción de las suculentas. Hay 3 diferentes métodos de reproducción. Primero está la forma de las hojas, que nosotros le arrancamos una hojita a la suculenta, ¿verdad? Y vamos a posicionarla en sustrato. Y esta es como la más lenta, digamos, porque hay que esperar que la suculenta dé raíces, también hay que esperar que el hijo le nazca, ¿verdad? Aquí podemos ver unos ejemplos de que ya hay raíces y también está la suculenta ahí naciendo. Entonces, estos pueden ser hojas ya que podemos sembrar en una macetita individualmente y ya podemos irlas echándole agua con spray, con una botella de spray, no mucho, ¿verdad? No la vamos a regar un montón porque todavía no es una planta desarrollada, pero sí un poquito para estimularle el crecimiento. También está por esqueje. A veces me preguntan qué es la diferencia como entre un esqueje y un hijo. El hijo, eh, el hijo ya tiene raíces. Entonces, por ejemplo, yo desprendo este hijo de esta suculenta, la cebra, y ella ya va a tener sus propias raíces y ya yo la puedo sembrar a ella individualmente como una suculenta normal. No tengo que esperar nada, la puedo regar inmediatamente sin problema. Y un esqueje, podemos ver, digamos, en el esqueje hay unos puntitos blancos alrededor de aquí abajo, ajá. Entonces, esto es donde van a salirle raíces. Entonces, también se puede reproducir de esta manera, pero no lo vamos a regar todavía. No vamos a regar todavía porque más bien, si regamos, más bien puede producir pudrición y se le mete un hongo y de todo, ¿verdad? Entonces vamos a esperar como que le salgan más raíces, vamos a estimularlo, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Con un spray y así. Y entonces ahí le va saliendo raíces, ya se puede sembrar y ya sabemos que esta planta ya podemos irla poco a poco desarrollando, ¿verdad? Ella va a hacer sus raíces por debajo de la tierra y ya uno va viendo, digamos, la suculenta a veces crece un poco, a veces se pone un poco más gordita, entonces uno sabe que ella está recibiendo eh, agua de sus raíces y así. Entonces todas esas son diferentes maneras que uno puede reproducir. Ya si quieres, puedes pasarlo. Ahí vi que alguien levantó la mano, sí, a la profe. Hola, Ana, sí, tal vez como cuando devolverte a la presentación donde estaba la parte de que decías que podías cortar esa, porque a mí me quedó la duda, que como vimos que, si entendí bien, ¿verdad? Esta planta, por tanta sombra, entonces se alargó, por decirlo así, ¿verdad? Vean que hay una gran distancia entre hoja y hoja. Entonces, ese es un elemento característico, si entendí bien. Pero entonces usted decía, bueno, una forma de corregir eso es quitarle las hojitas, como esa que está ahí a la parte de la línea roja. Y también me imagino que dijiste quitarle todo lo de arriba, pero que dejáramos siempre una. No. Okay. Cuando decapitamos, ¿verdad? Podemos quitar estas 2 hojas que están aquí abajito, ¿verdad? Eso es lo que nos va a afectar, por ejemplo, cuando ya yo la voy a sembrar, porque me va a estorbar. Entonces, para tener un palito, digamos, para sembrarlo correctamente, vamos a quitar esas otras 2. Esas 2 no se van a botar porque igual la puedo reproducir por hoja. Entonces, eso todo se usa. Y lo que yo digo que es la parte de abajo, lo que queda, digamos, esta parte de abajo no está como para desecharla, ¿ok? Esta parte de abajo aún así funciona y lo que yo digo es, recomiendo quitarle las hojas
pero dejar una al menos para que la planta siga nutriéndola. Y de esa manera va a tirarle hijos alrededor de todo el tallo. Ok, Déjeme buscar. entonces la decapitación que se hace de la planta es para sembrar ese tallito que está de la línea roja hacia arriba, eso nos va a servir como la base, ¿ya? Correcto, ¿Cierto? correcto. Ujú. Y entonces esa otra hojita que uno quitó, pero lo otro es que nos contés, bueno, yo el otro día te lo pregunté en privado, pero que contés a la audiencia, ¿verdad? ¿Cómo es que se corta la hojita? Porque a veces también hay, las suculentas tienen la característica que muchas veces uno las está movilizando y se caen solitas las hojitas, ¿verdad? Entonces, que si uno no necesita, o sea, no se le cayó y ya, necesita cortar, porque ahora, pero aparte de los retos es ver una hojita aparte y con raíces, ¿verdad? Entiendo. Entonces, para que tengamos claro cómo es que se lleva a cabo. May, ¿usted podría dejarme compartir pantalla, por favor? Sí, claro. Bueno. Aquí pueden ver. Sí. Ujú. Ok, entonces aquí está. Me dicen si pueden escucharlo también. Hola, hoy les vengo a contar sobre la reproducción de las suculentas por medio de las hojas. ¿Lo puede escuchar? Sí. Ok. Se Gracias. pueden reproducir muy fácilmente, solo hay que seguir unos simples pasos. Estas son suculentas madres de las cuales vamos a tomar las hojas para reproducir. En el momento de quitarle las hojas es muy importante tener un corte limpio. De lo contrario, puede ser que la suculenta no se pueda reproducir. Así que este paso es muy importante. Es muy importante tener toda la hoja completa, así nos aseguramos de poder reproducirlo. No queremos que algo así nos pase. Ya esta hoja la tengo que desechar porque no funciona. Al momento de hacer esto es muy importante tener paciencia. Esta hoja encontré que estaban ya creciendo raíces. Algo así es lo que pretendemos lograr con todas. Vamos a colocar esta también en nuestro semillero para ver su progreso. Solamente ocupamos sustrato especial de suculentas para poner las hojitas encima. No es necesario sembrarlas. Las raíces solitas van a encontrar su camino dentro de la tierra. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. Recuerda que en este proceso ocupamos mucha paciencia, ya que esto es algo de varios meses. Pero el resultado al final lo hace todo valer la pena. Muchas gracias. Ahí para recordarles, en esta cuenta del TCU de TikTok hay varios videos de este tipo, también hay otros explicando lo que es el riego de las suculentas, ¿verdad? Y la reproducción por hijos y demás, entonces los invitamos a seguirla. Voy a pasar el enlace acá en el chat del grupo para que todos puedan tener acceso. Ahí vean que Karen puso un mensaje, ¿verdad? Que dice que tiene suculentas en el balcón de la casa, que le da el sol, pero no directo. Y se han alargado, pero en el tronco no hay hojas. En ese caso sigue dando hijos. Si la decapito, es una pregunta, ¿verdad? Que ya hace. Digamos, con lo que estábamos hablando anteriormente, de capitar y digamos, quedamos con dos, quedamos con la corona y quedamos con la parte sembrada. Así es como, digamos, saldrían hijos. Entonces no es como todo perdido, ¿verdad? Más bien es muy lindo porque se amontonan un montón los hijos ahí alrededor. Aquí podemos ver, ¿ves? Eh, como le van saliendo varios. Y
No vi la pregunta. La pregunta acá es en el chat, pregunta Karen Herrera. Yo tengo unas suculentas en el balcón de mi casa. Les da sol, pero no directo, y sí se han alargado, pero en el tronco no hay hojas. En ese caso, ¿sigue dando hijos si lo decapito? Sí, sí, claro. Usted aún así lo puede capitar. em, ¿Cómo se llama? Nada más que es una recomendación, usualmente cuando uno cuando uno va a decapitar, no quitarle todas las hojas, porque digamos, em, dejando una hoja al menos, es como estimulo que la planta aún sepa, ok, tengo que seguir alimentando a los demás. Y, pero no, sí también puede hacerlo. Hay muchos videos tutoriales en YouTube donde las decapitan, suculentos hermosos que están súper bien y, y les nace un montón de hijos alrededor. Déjame ver si lo encuentro para que le dé como un poco más de seguridad. Y bueno, también abrimos ahorita el espacio de dudas para las personas que estaban participando en el reto ambiental de Cuidando mi Sucu, que sé que hubieron varias preguntas que nos hicieron por correo acerca del formulario de inscripción o los formularios de evidencias. Les recuerdo que asistir a estos talleres es parte del reto. Entonces, las personas que asisten deben tomar captura de pantalla y hacérnosla llegar mediante el formulario. Entonces, si tienen alguna duda de cómo acceder al formulario, de cómo funciona, nos la pueden hacer saber para nosotros explicarles en este momento. Yo tengo una Gracias, duda, buenos días. perdón. Disculpen, una consulta. Solamente quisiera saber cómo hago para subir las evidencias. Si nos pueden explicar así como yo soy como más visual. Entonces, por favor, gracias. Sí, claro. Voy a compartir pantalla. Ok, a ustedes se les hizo llegar al correo un documento, ¿verdad? Como este, que trae todas las instrucciones del reto. Entonces, en este caso, acá vienen, ¿verdad? Las instrucciones. Este enlace que sale de primero es el enlace que se tiene que utilizar para inscribirse en el reto. Ya el día de hoy es el último día que estamos dando chance para las inscripciones. Y bueno, acá, ¿verdad? Este enlace que está acá es el enlace de las evidencias. Entonces, ustedes hacen clic en el enlace y eso los va a llevar al formulario, ¿verdad? Vamos a iniciar sesión. Y ahora sí. Acá, ustedes pueden entonces, por ejemplo, ya las personas que están inscritas tienen que poner su nombre completo, ¿verdad? En este caso, digamos, mi nombre sería Meili Ulate Morera. Y yo puedo acá seleccionar la semana a la que corresponde la evidencia que yo quiero subir. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El reto inició desde la semana del miércoles 2 de marzo, que fue la sesión que tuvimos hace 15 días. Entonces, si uno selecciona esta semana y le da en siguiente, puede venir acá y le sale el tipo de evidencia que tiene que subir correspondiente a esa semana. Entonces, para las personas que asistieron a la sesión de hace 2 semanas, ¿verdad? De hace 15 días, suben la captura de pantalla, ¿verdad? Acá le dan añadir archivo y lo pueden seleccionar desde acá, desde el dispositivo, ¿verdad? Seleccionar un archivo del dispositivo y lo buscamos en la compu y lo subimos. Esto sería, por ejemplo, para la primera semana, pero las evidencias cambian dependiendo de la semana. Entonces, por ejemplo, para esta semana, ¿verdad? Bueno, la semana pasada, pero vamos a ampliar el tiempo como ampliamos las inscripciones. Entonces, tenemos lo que es lo de identificar la planta, ¿verdad? Entonces, tenemos que enviar una foto de nuestra suculenta y tenemos que ingresar cuál es el tipo de familia, ¿verdad? A la que ésta pertenece y, por ejemplo, cuáles fueron las características que me permitieron identificarla. Entonces, ¿verdad? Lo que vimos, ¿verdad? Si tenía como pelitos en las hojas, podíamos ver el color, podíamos ver características en el tallo y demás.
que nos permiten identificar el tipo de familia. Y aquí, ¿verdad? Según la semana, por ejemplo, para esta semana que corresponde, entonces ya tenemos la asistencia a la sesión de hoy, ¿verdad? Donde subimos la foto. Y también tenemos lo que son las fotos, por ejemplo, de aplicar la técnica que explicamos, la técnica del palito. También la evidencia de que la suculenta está recibiendo una adecuada exposición al sol, ¿verdad? Que que nos manden una foto idealmente de ustedes con la planta, en donde ella se vea pues sana, ¿verdad? Y que está teniendo sus cuidados. Y una foto en donde se vea que no tiene hojitas amarillas, ¿verdad? Hojitas negras, como enseñamos, ¿verdad? Que son los efectos del sobreriego, o que no esté alargada, ¿verdad? Que no esté estirada. Entonces, ahí ustedes van revisando dependiendo de la semana que les toque y ahí el formulario les va a decir cuáles son las evidencias que tienen que subir. Entonces, sí, ahí hasta la última semana, ¿verdad? En todos él viene diciendo como el tipo de evidencia que se debe subir. Entonces, ustedes nada más van completando. No sé si así se entiende un poco mejor o si igual queda alguna duda. Ok, qué dicha. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Para enseñarles un toquecito el video, me parece, ¿quién fue? Karen. Para Karen, para darle paz de mente. Aquí está el video, digamos, esta es una planta que está alargada y esta señora está usando un cuchillo para cortarla aquí, decapitándola, ¿verdad? Aquí está cuando la suculenta ya dio raíces, ¿verdad? Entonces ahí ya está lista para sembrarla. Y aquí está bueno, en esta donde ella estaba decapitando inicialmente, no hay ninguna hoja aquí abajo. Ella está cortándolo todo junto, digamos. Y aquí ya podemos ver que le está empezando a nacer los hijos a los lados. ¿Ves? Aquí hay 3 de los que podemos ver, ¿verdad? Porque quién sabe si del otro lado también hay. Pero bueno, en este proceso siempre es como súper importante la paciencia. Las plantas no van a crecer de la noche a la mañana, ¿verdad? Los hijos no van a aparecer de la noche a la mañana. Entonces todo el proceso conlleva así bastante paciencia y aunque usted crea, nada está perdido hasta que usted diga, ok, ya esta planta no dio más hijos, se secó o lo que sea, pero no pierda la fe. Bueno, yo quisiera que Jeremy nos cuente cómo le va con su suculenta. ¿Cómo le va, Jeremy? No está conectado. Ok, Pablo, ¿usted tal vez? Es que son estudiantes que se han sumado y que ya tengo la curiosidad de cómo les va con la suculenta, que estoy segura que ellos tienen una. Bueno, pareciera que no están conectados. Ya aquí lo que sería, bueno, que ustedes aprovechen la oportunidad para preguntar, para nutrirse de los valiosos conocimientos y la experiencia que tiene sobre todo Ana Mayrin, que también ya ha estado en este tema y que creo yo que es muy útil porque todos tenemos, creo, alguna suculenta en la casa, pero a veces no conocíamos tantos detalles particulares y que nos pueden ayudar tanto a la reproducción, a la colocación, al riego y sobre todo, bueno, a embellecer nuestros espacios. ¿Qué les pareció?
Yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, yo es que me gusta mucho los platos, pero sí he sido pésima cuidando, siempre se me muere. Pero yo soy de la zona sur, de Bahía Ballenas. Entonces yo tenía unas suculentas, pero o sea, afuera se calcinan totalmente. Se quedan, Ujú. se cocinan, ¿verdad? Porque hace muchísimo calor. Y entonces las tenía em, en donde yo trabajo, que es una tienda de aire acondicionado. Entonces, igual siempre se muere. Entonces quería saber cómo, qué tal es el aire acondicionado como para las suculentas. Em, el aire acondicionado, bueno, puede ser un poco malo porque la suculenta o las plantas en general no es como su hábitat natural, ¿verdad? Usted en su casa en Bahía Ballena las tenía afuera. No, afuera no, digamos, las tengo adentro de la casa, pero nunca me dura nada me dura mucho tiempo. Y vino, bueno, yo creí que tal vez con el aire, por estar más fresquito, ¿verdad? Pero tampoco. Ok, y digamos, entre lo que nosotros hemos dado de la semana pasada, bueno, en la semana antepasada y esta semana, usted ha identificado, bueno, sí he visto que mis suculentas las regaba mucho, bueno, en su caso puede ser que las regaba poco, porque digamos, si usted le han dicho una vez a la semana y usted solamente las riega una vez a la semana, pero su ambiente es muy caliente, eh, claro que se le van a morir por eso, ¿verdad? O usted ha identificado, quizás la suculenta se me estiraba, entonces la planta que yo tenía no era adecuada para el lugar, el espacio donde las tengo. No he identificado este, como ninguna de esas problemáticas que hemos expuesto. Mira bueno, en realidad, creo que más que todo es porque seguro donde yo las compro, que es como un Walmart o cosas que veo por San José y otro lado, y luego las llevo ahí y como que no funciona. Entonces, y con eso que ustedes dijeron, ¿verdad? De que hay unas que no son definitivamente para ese clima, creo como que ese ha sido el principal problema en realidad. Ujú. Digamos, Sí, o sea, que no son aptas para ese ambiente. ajá. Em, por ejemplo, primero tenemos que identificar, ¿verdad? El ambiente donde nosotros la vamos a tener en nuestras casas. Si va a tener como exposición al sol, si va a ser en sombra, ¿verdad? Para eso tenemos que identificar nuestro espacio y cuando vamos al vivero o vamos al súper o donde sea a adquirirlas, saber, ok, esta la puedo comprar, esta la puedo comprar, yo la puedo cuidar bien. Pero si yo, digamos, si yo compro una suculenta de sombra y yo la tengo al puro sol, se me va a quemar y no, nunca, digamos, voy a poder cuidarla bien porque eso no es el ambiente adecuado para ella. Entonces ahí le recomiendo como primero identificar su espacio, identificar qué plantas me pueden funcionar, si es sombra, si es sol. También otra cosa es, como se dijo, las compro en Walmart. Ok, ¿has visto el sustrato? ¿Has visto que el sustrato sea el sustrato adecuado para suculentas? Porque usualmente en esas tiendas usted solamente va a ver como suculentas sembradas en tierra negra y eso, eso no sé si estuviste presente en la charla pasada, es malo para las suculentas, ellas deberían de tener su propio sustrato, por eso hay una mezcla, ¿verdad? Especial para que ellas puedan hacerse más lindas, ¿verdad? O sea, en eso es donde ellas van a nutrirse mejor y de todo. Entonces, quizás un poquito de todo es ahí como la problemática. Ana, y perdona, ¿hay un sustrato que usted recomienda para que, ¿verdad? Ya lo había mencionado, yo sé, pero tal vez ahorita que estás hablando porque Sí, son las sí, dudas. el sustrato se puede hacer uno mismo. Eso es fácil, nada más sería conseguir como tierra negra. eh, También se puede conseguir piedra volcánica, que eso lo que va a hacer es como quitarle espacio a la maceta. eh,
y también carbón molido, que eso le va a dar aireación a las raíces. La tierra negra va a ser como en su menor medida posible, porque eso nada más va a actuar como algo como que amarre todo, ¿verdad? Junto. Como las suculentas necesitan un sustrato de drenaje muy rápido, no puede sostener mucha agua por mucho tiempo, entonces en realidad eso solamente es para que tome el agua que necesita en su momento y listo, ya sacó, ¿verdad? Ya drenó lo demás. Otra cosa que no hemos hablado son las macetas. Las macetas, muchas personas compran una maceta muy linda, es que es de cerámica o es de vidrio y es un terrario y es todo esto, pero que es el detalle acá, no tiene drenaje. Y entonces, si una suculenta no tiene drenaje, también esa es otra receta para desastre, porque se sobreriega, usted le está echando poquita agua y usted piensa que usted está echándole poquita agua, pero igual así ella se va, o sea, las raíces se van a podrir porque no hay ninguna salida de esa agua, entonces nada más humedece y como las plantas no son de ese ambiente, entonces eso también es otra problemática. El sustrato, la cantidad de veces que la riego, en esos lugares ya más costeros, y ya no te puedo decir una vez a la semana, sino que casi cada día. Casi cada 2 días deberías de regar la planta. Y el Entonces, tema del, perdón, y el tema del uso de la manguera, ¿verdad? Que puede ser dañino. Si coges una manguera y nada más arroza, ¿verdad? Echas el agua así directo con el gran chorro, ¿verdad? Lo que eso puede repercutir, entonces puedes comprar. otra cosa es, digamos, regar con agua caliente en la manguera. Está el agua caliente y eso es súper malo. Digamos, eso es como uno tomar agua No caliente. Jamás, ¿verdad? invente. Es mentira. ¿Quién dice que es mentira? No sé Galaxy si, A03 dijo que era mentira. sí, Pero no sé eso si es era que tenía el micrófono como activado y estaba hablando por fuera, tal vez, porque antes le pasó como que se le activó la cámara, como sin querer, entonces tal vez fue eso. eso es dañino porque usted no puede regar las plantas de día, ¿verdad? O sea, al pleno sol, echarle agua a las plantas es muy malo. Deberíamos esperar a, digamos, cuando baja el sol para poder regar las plantas. A algunas personas les gusta hacerlo como en la pura madrugada, regarla, la planta, pero yo le recomendaría hacerlo de noche, porque de noche tiene desde, digamos, que lo riegas a las 7 de la noche, tiene desde las 7 hasta casi las 6 de la mañana que sale el sol el próximo día, tiene 12 horas que el agua, digamos, eh, le penetra bien y de todo, ¿verdad? Mientras si lo hacemos en la madrugada, como a las 5 de la mañana, tenemos solamente como 2 o 3 horas en que el agua se va a evaporar eventualmente, ¿verdad? Entonces, en realidad, eh, todo, todas las cositas que nosotros hemos expuesto, digamos, el sustrato, el sol, la clase de planta, si está en mucha sombra, si está en mucho sol, todo esto va en conjunto, o sea, todo lo tenemos que ver junto y no separado. Entonces, para identificar alguna problemática tenemos que considerar todos los aspectos, ¿verdad? Los espacios que tenemos y todo. Sí, ahí, bueno, dos cosas. Primero, veo que Ana Benavides tiene la mano levantada desde hace rato, entonces para darle la palabra. Y segundo, rapidito, les mandé al chat dos enlaces a videos de YouTube, que son las dos capacitaciones que hemos tenido anteriormente, ¿verdad?, a esta sesión. Entonces, en la primera trata acerca de los beneficios para la salud mental y para la salud física de lo que es la jardinería en general. Y el segundo ya es lo que vimos hace 15 días, ¿verdad?, relacionado a las suculentas, cómo identificarlas y la importancia del sustrato. Entonces, para que lo tengan ahí también y lo puedan consultar en caso que necesiten. Ahora sí, Ana Benavides. Sí, gracias.
Tenía una consulta con respecto a la etiolación. Es que me quedó la duda ahora que estaba revisando mis plantas. Veo que tengo una suculenta ya adulta que ella tiene una vara de floración. Pero mi pregunta es, ¿por qué la vara es muy larga? ¿La vara de floración también se etiola? ¿O no? ¿O es Eh, que es así? sí, no, digamos, usted me está hablando ya de la flor, ¿verdad? De la planta. Sí, exacto, la Sí, flor. sí, no, no, digamos, es que esa flor va a durar quizás como unos 15 días. Después usted la corta y listo, pero no, lo importante es que en su suculenta no esté estirada. Ah, ok, ok. No, la suculenta yo creo que ella está normal, digamos, está bien, pero veo que la vara sí se hizo muy larga. Ujú. Sí, Entonces sí, me llamó la atención y me pregunté eso, si la vara también se podía etiolar. ujú. Ahí, Ok. de hecho, usted también puede reproducir las hojas que le salen en esa flora. Ujú. Sí, eso me llamó también la atención porque yo vi, no sé, es que mi duda se generó porque ya ella me había echado anteriormente floración y la vara era más cortita, entonces la distancia que había entre las hojas era menor, Ujú, pero ahora como la vara es tan larga, ujú, no sé, como de 30 centímetros, entonces las hojitas son como muy distanciadas ujú. y entonces por eso fue que me llegó la duda. En un momento, digamos, de eso, a veces cuando vemos que está como a punto de florear, inclusive lo que puede pasar es que por algún cambio de algún clima o por algo como tan simple como pasarla de maceta, inclusive puede ya perder su flor del total. O sea, ella iba a dar flor y por pasarla o algo así, entonces son muy sensibles. Ahora que usted me dijo, es que la vez pasada era más pequeña y ahora es más larga, puede haber sido como un cambio que ella recibió, ¿verdad? Y que la hizo ser un poco más corta la vez pasada. Sí, claro, sí, sí, supongo que eso también tiene que ver porque el clima acá en Coronado es muy demasiado diferente. Ha estado estos días y entonces supongo que eso las afecta también. Ujú. Muchas gracias por su pregunta, Ana. Galaxy levantó la mano. Bueno, Galaxy porque no sabemos el nombre, perdón. Hola. Ok. Bueno, Perdón, profe, nada más para aclarar aquí que nos preguntan en el chat si esta es la tercera sesión. Lo que pasa es que nosotras empezamos con los talleres de jardinería ofreciéndolos a lo que era la escuela de administración pública, ¿verdad? El personal administrativo. Entonces hicimos una primera sesión en donde se habló de lo que es la jardinería y los beneficios para la salud de las personas, ¿verdad? En cuanto al taller de suculentas, fueron dos sesiones, que fueron la de hace 15 días y esta que tuvimos el día de hoy, ¿verdad? Entonces esta es la segunda parte del taller de suculentas, pero sí se realizó en un inicio una sesión a la que no se había abierto todavía como a personas por fuera de la U, pero ya todas las sesiones a partir de ahora se les va a estar haciendo llegar a las personas que nos manden acá, ¿verdad? En el chat el correo electrónico, nosotros les hacemos llegar la invitación para la sesión de la próxima sesión. Entonces, por eso es importante también, ¿verdad? Las personas que aún no lo han hecho, que nos manden el nombre y el correo en el chat para nosotros poder agregarlos a la lista y estarles recordando de todas las secciones. sí, por favor les vamos a agradecer identificarse, ¿verdad? Con el nombre de quiénes son, porque eso facilita el llevar el control de quienes están participando. Bueno, les agradecemos muchísimo. Yo creo que merecen una felicitación, Meidin y Ana, por la excelente presentación, ¿cierto? Muchas gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión, de hoy en 15 días y también les